queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos nuevamente a un estudio más de la escuela sabática. Ya hoy día jueves 16 de diciembre de 2021. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo Luis Saltos desde Ecuador. Agradecido al Señor por la oportunidad que nos concede de poder estar con cada uno de ustedes y poder estudiar su palabra a través de este medio que el Señor ha dispuesto, como es el Ministerio El Fuerte Pregón. Agradecemos al Señor por su bondad y su misericordia y que nos permite cada día poder compartir con otros el mensaje de salvación. Y a la misma vez que compartimos con otros, somos beneficiados mayormente nosotros porque cada vez vamos creciendo más y más en el conocimiento de la voluntad de nuestro Señor. Y cada vez que estudiamos la palabra del Señor y el Espíritu Santo es nuestro guía, aprendemos muchas cosas nuevas que tal vez eh, en ocasiones anteriores habíamos tal vez pasado por alto. Y ese es lo hermoso de poder estudiar cada día la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración para poder iniciar con el estudio, el repaso de la escuela sabática. Y les invito a que me acompañen. Bondadoso Padre y bendito Señor, te agradecemos por su palabra, que es una guía segura, Señor, en este mundo lleno de confusión y de rebelión. Rogándole, Padre, que en este nuevo día que empieza, usted nos ayude a caminar en su presencia, que nos muestre el camino por donde debemos transitar, Señor, y que caminemos siempre confiados de que usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Al abrir su palabra, rogamos su bendición, Señor, y que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos guíe y nos enseñe a través de su palabra cómo debemos conducirnos, Señor, y cuál es el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros individualmente y como iglesia también, Señor. Guíenos, le rogamos, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, entonces vamos a dar inicio a la escuela sabática para hoy y compartiendo con ustedes nuevamente lo que nos dice la inspiración para, para hoy, para esta semana, nos dice de la siguiente manera. Cómo la iglesia primitiva reveló la versión de Dios en el gran conflicto. Cómo la iglesia primitiva reveló la versión de Dios en el gran conflicto. Saben que cuando somos acusados injustamente, la única manera en que podemos defendernos es si otras personas vienen a testificar a nuestro favor. Si otras personas demuestran que las acusaciones a las cuales somos sometidos no son ciertas. El Señor, cuando Satanás lo acusó en el cielo, acusó de ser, de no, de que su ley no se podía guardar y que él era un Dios injusto. El Señor no se defendió él mismo, sino que dispuso que usted y yo, usted y yo fuéramos las personas, los hijos del Señor, en el cual Él va a reflejar su carácter y va a desmentir todas las aseveraciones del enemigo, ya que la única manera en que Él puede demostrar al universo celestial su carácter, el carácter eh, de mentira del enemigo es si otros salen de, de- en defensa de Dios y en contra de la acusación del enemigo. Y es el propósito para el cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, para que podamos cada día en nuestra vida reflejar el carácter maravilloso de nuestro Señor y Redentor Cristo Jesús, que podamos guardar su santa ley en nuestra vida por amor a todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Y cada vez que eso sucede, cada vez que un ser humano, una persona se deja guiar por el Señor, el enemigo
se llena de ira, porque sabe de que las acusaciones a la cual Él ha lanzado contra nuestro Padre Celestial están siendo desvirtuadas y Él queda demostrado ante el universo como lo que es un engañador, un mentiroso, un asesino y que no quiere nada bueno para ninguna persona. Dice la inspiración, Jesús vino a traer un poder moral que se combine con el esfuerzo humano y en ningún caso sus seguidores deben tomarse la libertad de perder de vista a Cristo. Debemos esforzarnos en mantener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro ejemplo en todas las cosas, nuestro Señor Cristo Jesús. Jesús presenta la verdad delante de sus hijos para que puedan contemplarla, número uno, y para que contemplándola puedan ser cambiados, siendo transformados por su gracia, de la transgresión a la obediencia, de la impureza a la pureza, del pecado a la santidad del corazón y, y a la rectitud de vida. Todas estas obras las produce el Señor a través del Espíritu Santo que cada día nos redarguye de pecado, justicia y de juicio. Pero debemos disponer nuestro corazón a recibir la instrucción del Señor, a someternos a la disciplina a la cual Él nos quiere llevar cada día para que podamos avanzar y el carácter de nuestro Señor pueda reflejarse en cada uno de nosotros. Y eso consiste pues en cada día someternos al Señor, poner de lado nuestro orgullo y egoísmo, desechar todo eso de nuestra vida para poder aprender. La única persona que eh, puede ser instruida por el Señor es una persona que sea humilde, que se deje enseñar. Dice la pregunta para esta mañana y con esta cerramos la escuela sabática para esta semana. ¿Qué verdad sostuvieron los discípulos cuando fueron llevados ante las autoridades judías? Hechos 4, 19 y 20 tienen la respuesta a esta interesante interrogante. Y esa verdad que sostuvieron los discípulos es también nosotros debemos levantarla en nuestros días. Dice la palabra del Señor, mas Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando en nuestra vida se nos confronta en nuestra lealtad a Dios y y hacer como el hombre dice, tenemos que decidir, tenemos que tomar decisión de cuál lado vamos a ponernos. Y si somos seguidores del Señor Cristo Jesús, tenemos que hablar y dar testimonio de la verdad, dar testimonio de nuestro Padre Celestial al mundo. No podemos ser rebeldes ante las autoridades, es cierto, pero cuando, cuando las autoridades, cuando las leyes humanas se oponen a la ley de Dios, se oponen a la voluntad del Señor y quieren llevarnos a ser infieles a nuestro Padre Celestial, el texto bíblico nos dice si es, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Realmente tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, tenemos que obedecerlo a Él, tenemos que poner nuestra fe siempre en Él. Y siempre que las leyes de los hombres no se opongan a la ley divina, tenemos que ser obedientes. Pero cuando van en contra de la libertad en la cual el Señor nos ha dejado, tenemos que levantar nuestra voz y defenderla con la palabra del Señor. Notamos aquí entonces que también tenemos que ser discípulos del Señor donde quiera que vayamos y ser testigos de Él y de las cosas que hemos visto y oído. Somos llamados a ser discípulos del Señor Cristo Jesús en cualquier parte donde el Señor nos haya puesto. Dice la sierva del Señor
En nuestros días debemos sostener firmemente este principio, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa, sostenido en alto por los fundadores de la Iglesia Evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha sido para este último conflicto confiado a nuestras manos, confiado a nuestras manos. Tenemos una gran responsabilidad, mi hermano y amigo, delante del Señor, por estas grandes verdades que el Señor ha depositado en nuestras manos, ha traído a nuestras vidas, para que podamos compartirlas con otros, para que sostengamos en alto la ley de Dios en nuestras vidas primeramente y después podamos ser testimonio al mundo. Esta verdad en la cual el Señor ha hecho resplandecer sobre cada uno de nosotros, tenemos que defenderla. Tenemos que defenderla, no importa el costo que eso implique. Tenemos que defenderla con la palabra de Dios en nuestras manos. Sigue siendo la sierva del Señor, la responsabilidad de este gran don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su palabra. Hemos de recibir esta palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo y enseñar la obediencia a ellos como un deber sagrado dentro de su legítima esfera. Sí, las instituciones que gobiernan este mundo, no hay un gobernante, no hay un presidente, no hay un rey que no esté ahí sin un propósito divino. El Señor es el que los ha instituido ahí y ellos deben aprender que su lealtad debe ser para con Dios. Y el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros para enseñarles a ellos, enseñarles a los gobiernos humanos eh, la obediencia que el Señor demanda de ellos y saber que el Señor es el que está al mando de todo, y el Señor está al tanto de todo lo que sucede aquí en este planeta, y el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Dice aquí, pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, debe ser hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando sus demandas estén en pugna, estén en contra de con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios debe ser reconocida sobre toda otra legislación humana. Él es el creador, Él es el Rey Supremo y ninguna legislación humana puede estar por encima de la palabra del Señor. Y esto es el gran conflicto que se está realizando en este mundo. Satanás induciendo a los gobiernos, a los gobernantes de este mundo a ir en contra de la voluntad del Señor y a hacer la guerra al gobierno divino. Por otro lado, el Señor ha levantado un pueblo que va a sostener la verdad, no importa a qué costo. Así que necesitamos nosotros entender, entender el tiempo en el que estamos viviendo y la solemnidad de la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Un así, dice Jehová, no ha de ser puesto a un lado por un así, dice la iglesia, o un así, dice el Estado. La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre todas las diademas de los potentados terrenales. No podemos en en ninguna manera dejar de lado al Señor, dejar de lado el hacer su voluntad por seguir eh, mandamientos de hombre. La iglesia y el Estado tienen que estar separados entre sí y cada uno en su esfera de influencia tiene que poner su vista
en el Señor, en Cristo Jesús, y hacer conforme a la voluntad del Señor. No podemos, como pueblo del Señor, tener más lealtad al mundo, tener más lealtad a los líderes de la iglesia que a Cristo Jesús, quien fue que dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así que, como dice aquí la sierva del Señor en el libro Hechos de los Apóstoles, la corona de Cristo debe ser elevada por sobre las diademas de los potentados terrenales. Es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Es el llamado al cual el Señor nos invita en esta mañana, a que pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a tener una palabra de oración, mis queridos hermanos y amigos, para agradecer al Señor por su palabra, para agradecer al Señor por permitirnos recibirla en nuestra vida. Padre eterno y buen Dios, le agradecemos por su bondad y su misericordia, Señor. Gracias por todo lo que usted hace por nosotros todos los días. Y gracias porque a través de su palabra podemos conocer su voluntad y queremos rogarle que nos ayude a ser fieles a usted, Señor. Enséñenos cada día a caminar en su presencia, a andar de su mano, Señor, a confiar en usted y a poner en alto este principio, Señor, que es menester, que es justo, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero también ayúdenos a, mientras las leyes humanas no se interpongan a sus santos designios, Señor, también a ser obedientes a ellas. Pero en ninguna manera que nuestra lealtad solamente pueda ser puesta en usted. Gracias, Padre, por todo. Guíenos y guárdenos en este nuevo día. Que su Santo Espíritu nos guíe a cada paso y sus santos ángeles nos asistan. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor me los bendiga siempre. Nos estaremos reencontrando el próximo primer día de la semana. Eh, Así que el Señor me los bendiga mucho y ánimo, el Señor está con nosotros. Cristo, Cristo viene y viene en breve. Así que a prepararnos y a preparar al mundo para su venida. Que el Señor me los bendiga.